Hola mis amigos, bienvenidos al podcast Personas Interesantes, un podcast donde platicamos de todo con gente que hace cosas chingonas para que tú también te animes a hacer lo que más te gusta. Así que comenzamos en 3, 2, 1. Hola mi gente, ¿cómo están? Estamos grabando el episodio número 6 y tengo el gran honor de tener aquí a un gran personaje, un salvadoreño presentador de deportes y de TV. Alejandro Navarro, un honorazo tremendo tenerte acá. Créeme que la verdad estoy como hasta nervioso todavía. No pensé que, la verdad no pensé que así iba a ser esto, pero muchísimas gracias por aceptar la invitación y de estar acá en este podcast. No, muchísimas gracias a ti, Jonathan. Un placer estar aquí con todos los seguidores. Y bueno, nada más decirte de que agradezco también el hecho de que hayas tocado a mi puerta para poder platicar, para llevar una charla amena, hablar de otro Sí. tipo de cosas después del trabajo, porque estoy en este momento en plena hora laboral, pero pues hemos hecho un espacio para platicar contigo. No, en serio, muchísimas gracias por tomarte el Un tiempo placer. dentro de tus horas de trabajo de poder platicar aquí con este podcast, Personas Interesantes. Y nomás recordarles, este es el episodio número 6 y empezamos hablando un poquito de tu etapa de El Salvador. ¿Salvadoreño de qué parte? Fíjate que nací y crecí en San Salvador toda mi vida, estuve ahí, aunque mi papá es de Zacatecoluca, mi mamá es de San Salvador. Y Ujú. bueno, tuvimos la oportunidad de vivir lo bueno de los dos mundos porque estuve en la ciudad completa de toda mi vida, pero también en las vacaciones nos íbamos al campo donde es mi papá y tuve esa oportunidad de vivir eh, esas mañanas en el campo, esas mañanas en la ciudad, Qué rico. actividades espectacular definitivamente. Sí, sí, otro ambiente. eh, del campo a la ciudad es otro ambiente definitivamente y qué chévere que tuviste esa oportunidad de vivir esos dos mundos. Igual mis Sin duda. papás, bueno, mi mamá ella es su familia es de Zacatecoluca, por toda esa zona, bueno, La Paz, para Súper. ser más preciso. Ujú. Entonces también me acuerdo que cuando estábamos de niños íbamos allá al campo y sí, otra experiencia. Sí, sin Eh, duda. contame de tu etapa previa a ser presentador de deportes. Tengo entendido que hacías atletismo. ¿Cómo Sí, fue el rollo ya? fíjate de que realmente en el atletismo caí por casualidad, ya que mi hermana era la que tomó esa aventura, esas riendas de experimentar en un nuevo deporte, porque lo mío era el fútbol. Desde que estudié en el Liceo Salvadoreño, donde me formé académicamente toda mi vida, tuve la oportunidad de jugar hasta los 14 años en las categorías inferiores del colegio. Y bueno, en mi plan, en mi proyecto de vida estaba que el fútbol fuera parte, ¿no? De ese crecimiento de deportista, de persona que en este momento se estaba forjando en mí. Pero bueno, las actitudes y aptitudes que un atleta puede tener pueden ser varias y en una de esas la mía era la velocidad. Y un día, por casualidad, porque me dijeron, ¿sabes qué? Estamos buscando gente que pueda competir en atletismo, no tenemos mucho. El Liceo Salvadoreño, por tradición, por años, se caracteriza por tener un equipo muy bueno de atletismo y en ese momento pues me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Anda, hace una prueba, vamos a ver qué tal salís y resultó de que tenía muy buena actitud para ser parte de un equipo de velocistas ahí en El Salvador, en Sí. el Liceo Salvadoreño, y bueno, y ahí me fui metiendo para los Juegos Estudiantiles. Posteriormente me dieron la oportunidad de entrenar ya más formalmente y llegó un momento dado en el que tuve que elegir entre el atletismo y el fútbol. Obviamente, en ese momento pesaba más, para serte sincero, el hecho de ser futbolista. Sí. Pero se me presentó la oportunidad que el próximo año, después de que yo debuté en el atletismo, se venía el Campeonato Centroamericano en Guatemala y me llamó la atención el hecho de poder salir del país y competir ya en una selección nacional, algo que no se me había podido dar en fútbol. Y bueno, dije yo, bueno, vamos a tomarlo un poco más en serio. Dejé el fútbol a un lado y comencé a competir, comencé a entrenar. Califiqué para ser parte del equipo de atletismo de El Salvador. A los 14 años ya estaba representando al país. Fui a Guatemala, al Centroamericano Juvenil, donde gané 4 medallas de oro y pues ese fue el puntapié inicial para una carrera que me llevó a muchas partes del mundo. Sí, tenés buen palmarés y vi que también rompiste récords también y eso es digno de admirar. Muchísimas Eh, gracias. ¿cómo lidiaste con ese conflicto de decir,
tengo el fútbol que te apasiona y lo amabas y decir, también tengo esto que también me está gustando, ¿cómo lidiaste con esto? Pues fíjate que realmente la proyección en el fútbol, al ser un deporte en conjunto, dependías más de lo que pudieran hacer tus compañeros de equipo para salir y sobresalir. En cambio, en el atletismo ya era un hecho más individual, entonces se me planteaba mejor la situación a mí. Siempre he sido una persona muy competitiva, que me gusta trascender, me gusta tratar de ser el mejor en lo que marco, en lo que hago, y creo que eso me llevó a decantarme por el atletismo. Y bueno, realmente fue una época en donde para mí todo era nuevo, y esa hambre de querer sobresalir y de querer competir me llevó a tener las posibilidades de romper bastantes récords que en ese momento el atletismo no había llegado a su apogeo de la época de oro, en donde se ganó bastante en una combinación que se dio entre juveniles y atletas mayores, que terminó siendo como el punto alto en 1997, donde se ganó el Campeonato Centroamericano Mayor y los Juegos Centroamericanos, que creo que ha sido como el índice más alto que ha tenido el atletismo salvadoreño en la historia. No, qué chévere y la verdad te admiro por eso. ¿Y cuál fue la razón por la que dejaste el atletismo? ¿Qué pasó? Bueno, fíjate de que es bastante interesante porque en esa etapa donde yo me convertí en atleta profesional, ya había competido en campeonatos centroamericanos, centroamericanos y el Caribe, iberoamericanos, panamericanos, y realmente siendo un atleta juvenil, porque tenía yo 14 años cuando comencé, pero en el desarrollo de un atleta llegué hasta los 17 años y ya competía con categoría mayor, con personas que ya estaban pues en la élite profesional. Estamos hablando de que un joven de 17 años competía a nivel de Centroamérica con atletas que ya estaban consagrados de 25, 30 años. Y eso me ayudó bastante en mi madurez deportiva. Y pues en 1999 fui el único salvadoreño en que clasificó al Campeonato Mundial Bajo Techo. Tenía 19 años, todavía siendo juvenil, y se me presentaba la oportunidad de competir con las élites, no solamente de Centroamérica, el Caribe, sino que a nivel mundial. En esa época, Maurice Green era el que reinaba en los 100 metros planos, Félix Sánchez, Michael Johnson corriendo en los 400 metros planos. Y bueno, y se me dio la oportunidad de ir a Maebashi, Japón, representando a El Salvador. Y ya después de eso, después de haber culminado esa etapa, ese ciclo de todo atleta, que creo que eh, uno siempre anhela a llegar a esas instancias súper grandes, Sí. tomé la decisión de decir, bueno, llegó el momento de ver qué es lo que voy a hacer en el futuro, porque en El Salvador es bastante difícil salir adelante como atleta profesional, y entonces comencé a buscar cuáles podrían ser mis otras opciones, y se me presentó la oportunidad de obtener una beca en Long Beach City College, aquí en los Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, para ser específico, después de haber competido en el campeonato mundial. Uno de los entrenadores del college me vio y me ofreció esta oportunidad, y sin duda la tomé, sabiendo de que iba a ser un paso bastante grande, porque se me presentaba la disyuntiva de dejar mi país, de dejar mi familia, de dejar toda esa zona de confort para venir a un nuevo país y adaptarme completamente a una vida laboral, social, completamente diferente. Me imagino que fue una decisión bien difícil también, porque no es fácil dejar todo lo que tenés allá, tu familia y todo, por venir a buscar tus sueños. Y, Mira, definitivamente, Jonathan, ahí estás tocando un punto súper importante, porque las personas anhelan, sueñan con salir del país, trascender, buscar sus sueños, pero hay procesos en esa etapa que uno no tiene como identificados. Uno sabe que va a ser bien difícil, uno sabe que llegar a otro país te va a tomar un tiempo de adaptación, pero no tomas en cuenta el hecho de la nostalgia, del hecho de quedarte en un país lejos de que no es el tuyo, sin tus costumbres, sin tu gente, sin tu idioma. Y creo que la soledad es el principal detractor en ese trayecto bastante difícil.
¿Y cómo manejaste eso? ¿Alguna vez te sentiste como que ya me quiero regresar? Porque todos pasamos por eso. Es más, cuando recién venimos, es como que a las 3 semanas ya nos queremos ir de regreso para Salvador. Sí, sin duda. Yo creo que si no lo pasás, si no tenés esa experiencia, no has vivido esa etapa como inmigrante, ¿no? Sí. Eh, sí, muchas veces tuve la oportunidad, las maletas ya listas para regresar al país. Inclusive, muchas veces el llamado telefónico de mis padres diciéndome qué estás haciendo allá, aquí tenés tu casa, aquí tenés una vida, aquí estás pues en una zona de confort, te conocemos acá, las personas Claro. te conocen, tenés ya una vida hecha acá, ¿por qué no te regresas? ¿Por qué no volvés a retomar todo esto que es lo que has dejado? Mm. Pero el mismo hecho de tener frente a mí este tipo de decisiones, volvés al hecho de lo que te transmite el deporte, en este caso para mí el atletismo en la vida, que tenés que seguir empujando hasta el final, tratando la manera de llegar, empujando hasta que las piernas ya no te dan, hasta que la fuerza ya no te dan. Y bueno, yo dije, no puedo regresar a El Salvador, no puedo darme por vencido. Para mí en ese entonces regresar a El Salvador significaba haber fracasado en esta etapa y no me podía permitir eso. Yo creo que esa espinita, esa chispita que te genera el deporte y en este caso el atletismo fue lo que me impulsó a mí a seguir adelante. No, y sí te entiendo, porque ese sentimiento de querer regresar, de que mucha gente te dice, no, hombre, venite, o sea, ya muchas veces ha fracasado en ciertas cosas, uno se quiere regresar, y más cuando uno va cuesta arriba y las cosas no se le van dando, es bien difícil, pero qué bueno que tú sí lo lograste superar y has ido para adelante y has ido creciendo. Cuando viniste para acá, ¿seguiste siempre en el deporte o cuál fue la razón por la que bueno, aparte de tus sueños y todo, pero sí seguiste en el deporte o qué pasó? Fíjate que ya después de la etapa del college, cuando estuve compitiendo, llegó un momento en que, bueno, terminas tu etapa y se te presenta el hecho de que o sigues o pues acá en los Estados Unidos, en mi caso, eh, trabajando con una visa, una vez te gradúas, te dan un periodo de un año para que una empresa te contrate y pues te ayuda a arreglar la situación migratoria o te quedas sin documentos, sin papeles. Entonces, llegó el momento de que obviamente para un joven que acaba de salir de la universidad, eh, hay una sobredemanda de profesionales aquí en los Estados Unidos. eh, Era bien difícil de que una empresa me dijera, sí, ¿sabes qué? Vente, te vamos a dar este trabajo, te vamos a firmar un contrato. Obviamente eso no sucedió, entonces en mi caso fue el hecho de que tuve que tomar la decisión de quedarme sin una situación migratoria definida acá, lo que hace aún más difícil esa travesía de quedarte y de decir, bueno, ¿qué voy a hacer de mi futuro? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo voy a salir adelante en esta situación? El panorama se comienza a nublar en un momento dado, porque cuando estás como estudiante tienes todas las facilidades Claro. de salir y entrar del país, hasta cierto punto no te preocupas por el mañana sabiendo de que tú tienes todos los procesos migratorios en regla. Sí. La cosa cambia y ahí el ácido comienza ya a apretar, comienza a hacerse sentir y creo que Sí. ahí fue donde la pasé bastante mal. No, pero eso me llamó bastante la atención, que también uno piensa en ese momento que regresar se siente como un fracasado, o sea, de Sí. decir, regresar a mi país y no haber logrado lo que yo esperaba, ese golpe también es duro y es lo que también te empuja a decir, no, o sea, tengo que dar ese último esfuerzo para ver qué se hace. Y en esa etapa, ¿allí fue donde te empezaste a meter en la TV o cómo fue tus inicios en la TV? Fíjate que fue un proceso bastante largo. En un momento dado, Sí. yo tuve que ver primero, poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué tengo que hacer para que a una persona indocumentada en un momento dado pueda arreglar su situación y Ujú. comenzar a lograr y a trabajar por su sueño, ¿no? Entonces, obviamente, tuve que casarme para arreglar mi situación. Fue una etapa bastante difícil porque en un momento dado el mismo hecho de estar en una situación complicada, de no tener papeles, muchas veces te lleva a tomar decisiones que en un momento dado a la larga puede que no sean porque tú las querías, sino por la necesidad que se te presentaba en ese momento. Pues ese fue mi caso. Me casé,
tuve que pasar por lo menos alrededor de 5 o 6 años de no regresar al país. Y en ese momento, creo, Jonathan, que mi miedo era el hecho de que si en algún momento dado alguna emergencia se presentaba en El Salvador, en una emergencia te estoy hablando de que tengo que regresar porque algún pariente falleciera por alguna situación bastante lamentable o trágica, pues requería de mi presencia, no iba a poder viajar. Entonces mi miedo era, yo me decía, ¿qué pasaría si falta mi mamá o mi papá y no tenga yo los papeles en mis manos para poder viajar? No voy a poder viajar, no voy a poder verlos, no voy a poder despedirme. Es una situación que a cualquier persona pues le aterra, ¿no? Sí, sí, sí. Te pone a pensar. Yo decía, ojalá que no vaya a pasar eso. Entonces, pasó 5 años de que yo no vi a mis papás. Ellos venían, pero no es lo mismo, ¿no? El hecho de regresar a El Salvador, de Ir al compartir. Tunco. Sí, sí, sí. No, de ir a comer algo, ¿no? O Sí, sí, sea, de sí. verdad que las personas piensan de que uno porque está acá y claro, aquí hay comida de todo, ¿verdad? Puedes Ujú. encontrar pupusas, pero no son iguales. Sin Realmente. duda que lo de allá siempre te da, te Sí, genera, te retrocede el cassette sí, definitivamente sí, sí. cuando comes en algún lugar. Y entonces, creo que ese fue mi mayor miedo. Afortunadamente eso no sucedió, no tuve que regresar a El Salvador, definí mi situación migratoria en 5 años y bueno, después de eso comencé a buscar las oportunidades, pero en ese trayecto de los 5 años, Jonathan, la gente no me cree a mí que yo busqué oportunidades de empleo en lo que yo quería y obviamente cuando no tienes papeles, tu permiso de trabajo, tu social security en regla, tienes que optar a trabajos que no estás Lo que acostumbrado. sea. Ajá, exactamente. Entonces, es a lo que caiga. Ujú. Entonces, claro, vos pones en perspectiva y en el papel el hecho de un bicho que viene del Salvador, que Sí. afortunadamente, gracias a Dios, no era de una familia acomodada, pero tenía hasta cierto punto lo necesario para concentrarse en el estudio y pues y en su deporte. Sí. No necesito de muchas cosas de, ¿cómo es que se llama?, de trabajar para salir adelante y te venís se te presenta un panorama en donde vos tenés que venir a trabajar de lo que sea. Claro, Y claro. entonces, pues busqué trabajo y recuerdo que lo primero que encontré fue en un swap meet o un mercado de pulgas, como lo llamamos nosotros allá en El Salvador. Sí. Entonces, vendiendo artículos varios. O sea, Ujú. ahí te estoy hablando desde juegos de video de Nintendo hasta trampa para cucarachas, desinfectantes. Una etapa en donde vos mismo te das cuenta de que el principal obstáculo de un salvadoreño cuando viene aquí a los Estados Unidos no es ni el idioma, no es ni la cultura, no es ni la gente, sino que el gran problema de todos los salvadoreños y en especial de los latinos es el ego personal. Sí. ¿Cómo voy a ser yo, atleta ya consagrada en El Salvador? Voy a venir a lavar platos acá. No, hombre, no tenés un poquito de así como más de trabajo de oficina, Sí, porque sí, yo sí. soy médico, ¿me entendés? Allá en El Salvador estuve trabajando en un hospital. O sea, No, y paja, ahí donde se te bajan los egos. Si lo tenés bien paja. arriba, ahí donde te los bajan. Y ¿cómo se llama? Aquí te das cuenta de que, en mi caso, yo he visto gente que son ingenieros, me han contado que son ingenieros allá en El Salvador, y aquí andan trabajando de jardineros. O sea, es lo que es y es la realidad, pero siento que esa etapa también te ayuda a ser más fuerte, a también a ser humilde, a poner los pies en la tierra y a crecer, la verdad. Y sobre todo, Jonathan, a valorar el También, trabajo de todas las personas, claro, claro. porque hoy hoy que yo soy papá, hoy que ya tengo a mi cargo la formación de una vida, Sí, eh, me doy cuenta de que, por ejemplo, el servicio que te brindan, esas personas que te venden, que te venden, que, que te muestran todo ese tipo de cosas, esos servicios insignificantes para muchos, tiene un valor y tiene un valor no solamente de trabajo, sino que un trabajo moral, de enseñanza, de que están saliendo día a día adelante, no importa las dificultades que se les presenten. sí. Entonces, comenzás a ver la importancia de la persona que te vende un periódico, la persona que te vende comida, la persona que te ofrece o que comercia un jugo de naranja, por ejemplo. O Ujú. sea,
en cada aspecto insignificante que puede ser o pequeño oficio, te das cuenta que hay un inmigrante detrás tratando la manera de salir adelante. Y ese inmigrante, una pequeña parte de esa persona, eres tú, reviviendo esa etapa difícil que a muchos nos ha hecho hasta llorar. No, claro, y es difícil y es como poner los pies en la tierra y decir, no, o sea, hay que valorar también lo que tiene y pues, y seguir adelante. ¿Y cómo fue cuál fue tu primera aproximación a lo que es la TV, los deportes? Contame. Bueno, fíjate de que yo siempre traté la manera de que el deporte estuviera siempre presente en mí, no importa en lo que hiciera, si estaba trabajando, siempre trataba la manera de estar pendiente de la actividad deportiva aquí en los Estados Unidos, en El Salvador, y no perder ese hilo del deporte, ¿no? Después de estar vendiendo en el Swap Meet, pasé a vender zapatos. Llegaron los papeles en un momento dado cuando yo trabajaba en un Subway, porque creo que esa etapa mía en el Subway, preparando sándwiches, fue como la culminación, mi graduación, por decirlo así, de persona inmigrante tratando la manera de buscar las ventanas para seguir creciendo y económicamente. Llego a ese punto y yo digo, bueno, aquí yo trabajaba de lunes a viernes en un Subway de las 12 de la noche a 7 de la mañana. Wow. Y sábados y domingos trabajaba en otro Subway en ese mismo horario. O sea, los 7 días de la semana trabajaba desde las 12 hasta las 7 vendiendo sándwiches. Yo vivía en Long Beach y yo trabajaba en el Subway que está ubicado en Universal City, aquí cerca de los estudios Universal. Sí. Wow, y el otro que donde yo trabajaba los sábados y domingos es en Westwood, allá por UCLA. Entonces, te puedes imaginar el hecho de haber trabajado toda una noche completa y salir en la madrugada en el carro, desvelado, manejar hasta allá en hora pico. Sí. Creo que para las personas que no tienen una idea de la distancia, por lo menos salir del trabajo e ir hasta mi casa me tomaba alrededor de 2 horas y media. Estás hablando desde las 7 de la mañana, salir aquí en Los Ángeles, o tenés helicóptero o mejor te quedas descansando por algún lugar, ¿no? Porque es mentira, no llegas. Entonces, sí, bueno, entonces creo que llegó un momento en que yo dije, bueno, ya hice estos 6 meses, Jonathan, 6 meses trabajando los 7 días de la semana en ese horario. Llegó un momento en que ya mi cuerpo ya no daba. No es lo mismo el sueño reparador de la noche al sueño de la mañana. Entonces ya mi cuerpo lo comenzaba a resentir. Pues resulta que yo tenía un amigo que también fue parte del equipo de atletismo de El Salvador, Carlos Toledo, que él estaba trabajando en ese momento en Telemundo y comenzó a tocar puertas. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto, quisiera ver si en un momento dado pudiera encontrar la oportunidad de hacer un interinato, algo que me motive a hacer algo diferente. En un momento dado te das cuenta de que no todo en la vida es hacer dinero, tener un ingreso económico, sino que también algo que te motive, a que te guste, ¿verdad? Entonces, Carlos tocó puertas y en un canal pequeño, el canal 27, canal centroamericano, Low Power Station, un canal que solo se miraba ciertas cuadras, ¿verdad? La redonda. Sí, me dijo, ¿sabes qué? Están buscando una persona. Quieren una persona que haga una pasantía sin paga, pero ya te estás metiendo. Entonces yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Démosle. Me voy a quedar yo con 3 días en el Subway y los otros días yo los hago ahí en el canal, si me dan la oportunidad. Pues me fui a entrevistar, Jonathan. Edgar Tamayo era el director de noticias de ese canal, un presentador, periodista colombiano. Me dio la oportunidad, me preguntó, ¿por qué quieres estar acá? Yo le dije, de verdad que este es mi sueño. Yo siempre he visionado y me he visualizado como una persona que va a continuar su pasión deportiva a través de los medios de comunicación. Y también le puse en la mesa el hecho de mi historia, el hecho de nunca haber dejado de empujar por lo que en un momento dado tenés
pactado o planeado como proyecto de vida. Y creo que ese fue más que todo el hecho que a él le hizo clic y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una oportunidad, te reitero, aquí no se paga, es una pasantía y por ende tratar la manera de sacar el mayor de los provechos. Pues dicho y hecho, ese fue como el rayito de sol que necesitaba yo en esa oscuridad para motivarme y comenzar mi trayecto en los medios de comunicación. Y así fue, comencé ahí en ese canal pequeño, locutaba, escribía, editaba, presentaba. Y ya después de un buen tiempo haciéndolo, practicándolo, ya lo vas agarrando más experiencia, la noción de cómo se trabaja en este mercado, porque es completamente diferente a cómo se trabaja en El Salvador. Sí. Y bueno, ya comienza esa semilla a germinar, a crecer, ¿verdad? A echar raíces, a buscar la manera de cómo ir creciendo. Y llegó el momento de que cuando ya me sentía un poco más confiado, con más experiencia, ya con papel en mano, ya con situación migratoria definida, con una hambre tremenda de salir y de tocar puertas en otros medios de comunicación, dije yo, bueno, este es el momento de ir a tocar la puerta a otros medios. Y para los que tienen una idea aquí, Los Ángeles es el mercado número uno a nivel de medios de comunicación en español. Obviamente es un mercado muy competitivo y donde muchos quieren llegar a estar, ¿no? Claro. En este mercado solamente existía en ese momento Telemundo, Univisión, Azteca América en ese momento, Canal 54 y el Canal 62. Canales, para decir los grandes en un momento dado, ¿no? Y pues comencé a tocar puertas y una vez en el Canal 62 había una persona que yo había trabajado con él en el Canal 27 y me dijo, ¿sabes qué? En este momento están buscando personas que están interesadas en contratar para pasantías. Entonces, internship, deberías de ir a hablar ahí. Y pues dije yo, bueno, volvería a tomar el tiempo de ir a tocar puertas, a pedir una oportunidad y ver si en un momento dado me pueden dar un chance, sin paga, obviamente. Y bueno, dicho y hecho, toqué puertas, me entrevisté con Silver Castillo, que en ese momento era el productor del noticiero de Noticias 62, nicaragüense, periodista, y me dijo, ¿sabes qué? Necesito una persona para deportes y que le ayude al presentador a ver los partidos, a sacar tiempos, a editar, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, esa persona soy yo. Y así fue, me metí, Jonathan, para no ser de lo más largo. Después de eso, aprendí a producir. Se fue el productor de ese segmento en el noticiero. Me dieron esa plaza. Después se fue el presentador fin de semana. Me dieron esa plaza a mí porque opté, ya había tenido un poco más de experiencia frente a cámara. Y después el presentador principal se fue y ahí estuve yo también esperando la oportunidad para decir, ¿saben qué? Yo lo puedo hacer. Me la dieron y desde ese momento supe que estar frente a cámara hablando de los deportes era mi objetivo, era lo mío. Y ya después de eso llegó el momento en que dije, bueno, vamos a tocar puertas en los mercados ya en las televisoras grandes. Para serte sincero, en ese momento entrar a una televisora siendo salvadoreño era bien difícil. Sí. Pues llegabas, tocabas la puerta y te entrevistabas con los directores de noticias y te decían, ¿de dónde eres? Del Salvador. Qué lástima, ya tengo un salvadoreño. O sea, ya no puedes contratar a nadie más, pues, o sea, solamente es un salvadoreño y ya estuvo. Pues. Entonces, ¿Por qué crees que se daba eso? Creo que en ese momento no había una comunidad salvadoreña tan grande como la tenemos ahora. O sea, 3 millones de salvadoreños vivimos fuera de los Estados Unidos, 1.5 vive aquí en Los Ángeles. O sea, somos una fuerza bastante grande, hemos crecido en sí, obviamente, ¿verdad? No nos hagan enojar, ¿verdad? No nos vayan a hacer enojar. 80% de la población de aquí, de Los Ángeles, de California, es mexicana, el resto es entre centroamericanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, pero somos una fuerza bastante grande. Y ahora, pues el reflejo es ese. Tú ves
personas salvadoreñas y también ves mexicanas. Creo que eso es palpable ya. Entonces creo que el mercado se fue abriendo y por ende tú como medio de comunicación te vas adaptando al público al que sirves. Claro. Entonces, después con los años se fue abriendo, ya hay más salvadoreños dentro de los medios de comunicación, pero pues en ese momento se me dio esa oportunidad, entré como pasante en el 62, me hice presentador deportivo y después de eso volví a tocar puertas, le dije a un amigo, mira, ¿sabes qué? Quiero ir a ver si en Telemundo me pueden dar chance en el departamento de deportes. Y me dijeron, ¿sabes qué? Hay nada más chance de pasante, o sea, pasantías, interinatos. Ya para ese entonces te imaginas que ya uno ya necesita ver algún tipo de remuneración en el trabajo que tú tienes. Sí. Porque la necesidad económica muchas veces aprieta y aquí claro. En Los Ángeles es más todavía. Sí, ¿no? Y viendo, o sea, revisando ya el timeline de tu historia, o sea, pasaste de tener los trabajos más difíciles, de muchas veces, a buen salvadoreño, valimos verga, o sea, en ese sentido, y luego pues ya empezaste a meter en un campo que te llamaba mucho la atención, te empezó a gustar mucho, a luego ya tener algo un poco más fijo, pero querías dar ese salto extra de no quedarte ahí en tu zona de confort y decir, voy para algo más grande. Y ya llevas varios años en Telemundo y contame, ¿cómo ha sido tu experiencia en Telemundo? ¿Cómo sentís que Alejandro Navarro ha evolucionado como profesional durante todo ese tiempo que ha estado ahí? Fíjate que ya son 16 años presentando acá de lunes a viernes, siendo el presentador principal, y ha sido una experiencia bastante bonita. He evolucionado en todo aspecto, en el aspecto profesional, laboral, desde que tomé las riendas de esta profesión aquí en Telemundo, en el sentido de que hoy tengo más noción en el sentido de cubrir más deportes a nivel mundial. He estado cubriendo NBA, las finales de la NBA, series mundiales, he ido a 2 mundiales de fútbol, he ido a Brasil y a Rusia, y pues, pero permanece siempre esa hambre de aquel bicho que vino, que en un momento dado tenía esa espinita de salir adelante, de tratar de ser el mejor, pero la evolución se refleja más en que no quiero ser solamente yo el salvadoreño que esté acá, sino que tratar la manera de decirle a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a los que viven acá, los que están en El Salvador, de que la clave de esto es insistir, persistir y nunca desistir. Te lo he dicho por completo en mi timeline, que te lo he mostrado y que lo hemos platicado, que son las fórmulas perfectas para llegar hasta en un momento dado tu meta, tu objetivo, el mío, que es estar aquí en Telemundo, y que ha sido difícil, pero que si haces todas como esos objetivos y esas reglas de inmigrante que tenés, vas a cumplir tu sueño. Entonces creo que comprender esa evolución y ese proceso ha sido la evolución que tú me preguntabas. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar en la TV? Pues que realmente amo ver todo tipo de deportes, que nunca me he desligado de lo que me ha llevado a este punto de la vida, porque si en algún momento dado me preguntaras, si no estuviera trabajando en la televisión, en el segmento deportivo, ¿qué estaría haciendo en mi casa? Yo te diría, haciendo y viendo deportes. Sí, entonces, de hecho, me pagan por ver todos los deportes. Imagínate, juegan los Lakers, estoy viéndolo desde acá o en el Staples Center. O sea, el sueño de todo niño que en un momento dado creció con la NBA. Juegan los Dodgers, estuve en la Serie Mundial con los Dodgers y me preguntas también, yo desde pequeño lo veía en Canal 4 ya en El Salvador con mi papá, y ver una Serie Mundial acá es retroceder en el tiempo, acordarme de mis papás, de mi infancia y de lo que yo vivía en ese momento. Así es de que es súper. ¿Y cuál es la etapa quizás más difícil que has pasado tanto como deportista en tu vida profesional, ya como periodista y de deportes y presentador? Fíjate que yo creo que la etapa más difícil es dejar a mi familia, el dejar al país. Todavía hay momentos, Jonathan, de que hay una parte en mí que cuando no he ido mucho tiempo, he estado ausente en El Salvador, hay una parte de mí que siente esa necesidad de estar allá.
como que sentís esa conexión, necesito alimentarme, volver a mis raíces, estar con mis papás, con mis amigos, en el calorcito rico de El Salvador. Ese Cabal, tipo de cabal. cosas creo que han sido las que me han marcado el hecho de haber vivido toda esta etapa de buenas noticias, de malas noticias, sin la presencia de mis familiares. Ha sido difícil, ha sido muy, muy también enriquecedor porque te das cuenta de lo fuerte que puede ser. Recuerdo Sí. mucho 24 y 31 de que yo solo en la casa, eh, pues con mucha nostalgia. Te pega la nostalgia. Sí, 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 de verdad. La soledad es bastante dura y el Sí. hecho de recordar que todos están allá, eh, y que muchas veces decís, no, pues es que no hay nada, no hay mucho en El Salvador. Sinceramente, cuando lo ves desde esta parte, decís, qué rico es estar en El Salvador. En esos momentos que tú te sentiste desmotivado, ¿qué es lo que te ayudó como que a dar esa chispa de decir, es cierto, está bien cabrón esto, estoy triste, pero quiero seguir intentándolo? Sí, fíjate que yo creo que más que todo el hecho de saber de que ya había avanzado bastante y que si mirabas hacia atrás, no podías retroceder. Ya habías Mm. ganado bastante terreno, ya habías sacrificado mucho y el hecho de poner un cuadro comparativo en decir, bueno, ya llegó un tiempo en donde ya hice vida acá, ya me siento parte de acá también, porque para mí los Estados Unidos, Los Ángeles, es mi casa. Mm. El Salvador es la tierra donde yo nací. Sí. Eh, el hecho de decir, bueno, si me voy a El Salvador, estoy perdiendo mucho de lo que he ganado acá. Ujú. Eh, ahora, si vemos en la perspectiva de decir, hey, fíjate que me estoy planteando en regresar a El Salvador, es bien difícil salir adelante allá. Claro. Entonces, creo que ya a esta etapa de mi vida, después del recorrido, yo dije, bueno, puse eso en la balanza y obviamente pensaba en mi futuro y decía, si mis hijos en un momento dado nacen acá, me gustaría que tuvieran una educación acá, con las bondades, los beneficios que conlleva estar viviendo en un país como este, ¿no? Así de que creo que eso fue lo que más me llevó a sobrellevar esos momentos difíciles. Chévere. Yo creo que como todas las personas que tenemos algún tipo de creatividad, como tenemos, somos buenos para un tipo de arte, etcétera, etcétera, somos bastante perfeccionistas. ¿Te consideras una persona perfeccionista? Para Y si nada. lo sos, ¿cómo manejas eso? Fíjate que para nada. Creo ¿No? que soy de la persona súper, súper simple, súper X en ese sentido. No, en mi trabajo trato la manera de no ser perfeccionista, porque creo que a mi punto de vista cuando sos así te enfocas demasiado y un problema que cuando las cosas no te salen bien te frustra, te nubla, te lleva a Sí, un estado de ánimo completamente diferente. correcto, correcto. Entonces, para nada, super X, relajado, de verdad que inclusive hasta en mi forma de ser con mis amigos, como me manejo en Ujú. la vida, no me considero una persona perfeccionista para nada. Pero sí te trata de, obviamente, de ser profesional en lo que haces y dar lo mejor de ti, Sí, sin duda, sin obviamente. duda. Te pongo un ejemplo. Yo soy de las personas que al principio eh, tenía este paradigma de que los presentadores no se pueden equivocar. Ujú. Entonces, llegas a la televisión y de repente no te salió, te equivocaste en una palabra, trastabillaste, salió mal. No, men, no salió mal. Es el hecho de que eh, tenés un concepto, los seres humanos creamos conceptos, así como creamos esta onda de que Santa Claus existe, en este medio puedes decir, no te puedes equivocar, es mentira. Si vos eh, te miras bien y haces tu mejor esfuerzo, Sí. trastabillaste, pero diste la información, hey, cumpliste, lo hiciste, diste tu mejor esfuerzo. Entonces, creo que en ese sentido ya no me mortifica tanto el hecho de que, hey, me equivoqué ahora en esta nota, le tenía que haber puesto más punch aquí, más Sí, punch sí. allá. Creo que también eso con el tiempo te ayuda más que todo a drenar eso, ¿no? Y lo chévere es que, o sea, no te mortificas, pero obviamente si cometes un error, aprendes de ese error. Y Claro, ya decís para la próxima, o sea, ya sabes, vas a tener una noción de lo que vas mejorando, ¿sí? ¿Me entiendes? sí, ¿sabes qué, Jonathan? También a cierto punto, en mi trabajo, muchas veces
te ven como que, el experto. No, man, de verdad que soy un medio de comunicación, soy una persona siendo la voz ¿cómo es que se llama? De lo que está pasando. Esto es Claro. como el reloj, ¿verdad? O sea, Ujú. vos sos las agujas, pero atrás muchas personas están Una siendo la maquinaria atrás. maquinaria, ¿verdad? Sí. Entonces, pero hay personas afuera que te están viendo que tienen hasta mucho mejor, mucho más conocimiento que vos en aspectos de deportes. Entonces, Mm. vos tratás la manera de servir a todos ese tipo de personas que tienen un nivel de conocimiento bastante grande para informarles y darles algo más de lo que ellos Claro. ya saben, ¿no? Pues sí, entonces trato la manera de servir y hacer mi mejor esfuerzo día tras día y reconocer cuando yo he tenido algún error. Y me ha pasado muchas veces en Twitter: hey, mira, fíjate que este y este dato que diste no estaba bueno porque esto y esto y esto. Y como ser humano, como persona que me puede equivocar, hey, muchísimas gracias, gracias por tu observación, te lo agradezco bastante, y quedamos en contacto. No, y Hay eso habla personas muy que bien. ni siquiera hacen eso, Jonathan. Claro, no, claro, claro. No, y eso habla muy bien de vos porque, o sea, nosotros que estamos del otro lado de la pantalla, estamos hablando aquí de los mortales, tratamos de, o al menos idealizamos a los que vemos en la TV. Y es como que no, brother, o sea, también ellos se equivocan, también ellos cometen errores. Y sí, o sea, también ellos, y en tu caso, pues tú reconoces, o sea, la regué en esto y qué bueno que me corregiste y estamos ahí para ir mejorando. Y qué chévere que me admira eso que de vos, pues, ¿a qué presentadores de deportes tenés como referencias para decir, es lo que este presentador me ha inspirado para hacer lo que yo soy ahorita? Mira, esa es una muy buena pregunta, Jonathan. Definitivamente en El Salvador hay mucho talento, hay muchas personas que tienen una capacidad y que traen cosas espectaculares a la mesa en este rubro. Pero yo te podría decir que para mí un modelo a seguir es Elmer Polanco. Ujú. Elmer Polanco, que muchos años fue el presentador, narrador de Canal 4 de El Salvador, es una máquina haciendo lo que le pongas a hacer, ya sea producción deportiva, ya sea presentación, narración. Conoce bastante de fútbol, de deportes, pero además de eso, creo que también es una persona antes que profesional. Y yo soy más del perfil bajo, Jonathan. Ok. Una persona que no se jacta, no, no trata de lucirse más, no es chivatada, pues, ¿me entendés? Entonces, creo que él es un salvadoreño en referencia para mí. Trabajé con él cuando hacíamos Galaxy Sí. juntos y de verdad es una enciclopedia para eso, muchos años de experiencia. Ujú. Otra persona, José Hernández, Sí. narrador, que ahorita está en Univisión. Eh, el hecho de su perfil también me llama mucho la atención. Es una persona que va, hace su trabajo de manera espectacular, entretiene, Sí. y pues también siento que hay muchas cosas que se puede aprender de él, ¿no? Roger Valdivieso, que es un periodista joven, o sea, de verdad que el hecho de poder narrar en los dos idiomas de manera espectacular, hacer ese switch, ese crossover de tan fácil, te hace admirar esa facilidad de palabra que tiene, ¿no? Y sobre todo creo que los tres tienen un elemento importante que hace diferenciar a un periodista deportivo y que muy pocos tienen, y es el hecho de tener pluma a la hora de escribir. Sí. Muchos pueden escribir un reportaje, pocas personas pueden contar una historia. Las tres personas que te he dicho, Totalmente creo que cierto. son personas que pueden contar una historia, transmitir, tener ese tipo de sentimientos que otras personas no pueden transmitir. Creo que ellos tres podrían ser mis modelos a Perfecto. seguir. Ya para ir cerrando, ¿has tenido la oportunidad de cubrir mundiales, el de 2014, Brasil, el de Rusia 2018? Tengo entendido que también una de Eurocopa, ¿o me No, equivoco? solamente esos dos. ¿Solo esos Tuve dos? la oportunidad, sí, sí, he tenido la oportunidad de estar para la Ajá. cadena Telemundo, transmitiendo desde allá, desde las Copas del Mundo. Son de las cosas, de los recuerdos y de las satisfacciones personales que he tenido Y dentro de esta carrera. a eso va orientada mi pregunta. De esos dos mundiales, ¿cuál es la experiencia que más recuerdas? Lo que más te impactó. Fíjate de que yo creo que me quedaría con estar en el Maracaná, Ujú. Brasil, Ok. por el hecho de tanta historia que tiene, saber de que ahí jugó Pelé,
Sí. de que está cerca ¿cómo es que se llama? De un templo deportivo donde han jugado grande, Garrincha, Pelé, donde han sucedido cosas espectaculares a nivel de fútbol, mundiales, el Maracanazo, ¿verdad? Aquel que gestó Uruguay. Entonces, creo que simplemente el hecho de estar ahí ha sido una de las cosas que me han marcado. Y si en un momento dado yo me pudiera quedar con la anécdota de algún deportista que he conocido en todo esto, cuando conocí a Messi. No te creo, ¿ok? Contame. Bueno, fíjate de que fue en un evento que se organizó aquí en Los Ángeles, en el cual iba a jugar Messi y sus amigos un partido amistoso otro, con otro equipo, ¿no? Igual de ex deportistas, ex futbolistas. Okay. Y bueno, iba a ser aquí en Los Ángeles, aquí en el Coliseo de Los Ángeles. Ese día nos habían convocado para una conferencia de prensa. Y bueno, y fue como que, bueno, lleguemos temprano porque va a haber mucha actividad, mucho personal, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos temprano y todavía no habían abierto las puertas del Coliseo para las oficinas donde se iba a gestar esta conferencia de prensa. Y de repente yo estaba sentado a la par de la entrada y veo que viene una camioneta Suburban negra llegando. Entonces se abre la puerta y estábamos junto con otros 3, 4 amigos periodistas. Se baja de la camioneta un bicho, jeans, camisa blanca, ¿verdad? O sea, lo más X. Sí, y desde lejos les digo, hey, allá viene Messi. No, hombre, me dicen, no, de verdad, allá viene Messi. Me levanté inmediatamente y lo fui a abordar para ver si era él. Sí. Efectivamente, era Messi. Venía caminando como que se había bajado del autobús, iba para la universidad. Así, iba directamente para la entrada del Coliseo. No creas que tenía aquel ego. No, y además escoltas y toda la onda, personal también. De seguridad. 2, 3 personas con él, los representantes y las personas del evento que venían con él a la par. Y lo abordé y le dije, Messi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Los Ángeles. ¿Listo para la conferencia? Sí, estamos listos para la conferencia. ¿Será que te puedo molestar antes de la conferencia con una fotografía, una foto? Me dijo, sí, dale. Saqué el teléfono, me tomé la foto, la pueden buscar ahí en mi Instagram, ahí está. Y así de sencillo, de amable. Y entonces... Qué envidia. Así es de que esos han sido momentos bonitos. No, qué chévere y qué gran experiencia que has tenido. Ya las últimas preguntas. Si volvieras a ver este podcast dentro de 10 años, volvieras a ver este video, o escucharlo en Spotify también, ¿qué le dirías al Alejandro Navarro de dentro de 10 años? Fíjate que le diría de que no cambiara por completamente nada de lo que ha vivido, de que siga disfrutando, siga siendo la misma persona feliz que es, porque esa felicidad es lo que lo ha llevado hasta el punto de vida en donde me encuentro en este momento, y que trate la manera de impulsar y contagiar esa alegría a mi hija, Antonella, y que siga tratando la manera de empujar para que otros salvadoreños sigan cumpliendo sus sueños, y que con mi historia también los motive para que ellos también vivan esta aventura fantástica que se llama la vida. Qué lindo, qué lindo. Excelente. ¿Y qué le dirías a toda la audiencia que nos escucha y nos ve en YouTube, a toda esa gente que se quiere dedicar a lo que más le apasiona, a lo que más le gusta? ¿Qué les puedes recomendar? Mira, yo sinceramente hablo a través de lo que yo he vivido, de mi experiencia, y es el hecho de que crean en sus sueños, que nada sucede sin que lo imagines. Todo comienza aquí en la mente. Desde aquí se dibuja el plan de acción, el plan a emplear para una competencia, para una entrevista de trabajo, para un proyecto ya laboral, y que lo hagan con entusiasmo, que de las cosas difíciles surgen las cosas satisfactorias a nivel personal, y que cuando las cosas se tornen difíciles es el momento de crecer. Muchas veces lo tomamos como una tragedia, como algo que me sucedió, y lo vemos hasta de manera fatalista. La única forma de salir desde ese punto bajo es hacia arriba. Entonces, vivir la vida con ilusión
y amar a nuestros seres queridos, porque vida solo hay una. No, excelente. Hey, muchísimas gracias, Alejandro. Te lo agradezco muchísimo, una gran plática contigo. Gracias. Gracias por tomarte el tiempo de estar en este podcast. ¿Y en dónde te pueden seguir en las redes? Bueno, ahí estamos en Instagram a Navarro T52, lo mismo que en Instagram a Navarro T52, Facebook, High Five, todos esos así, los que habían antes también. Messenger, Messenger también me pueden mandar ahí. Y ahí estamos a la orden, sí, todo. Me mandan un beeper, también los contesto. Un beeper también, sí. Eso quiere decir que ya estamos medio veteranos, ¿eh? O sea, no, ya esto, acuérdate que ya los 40 son los nuevos 20, ¿verdad? Está entonces, bien. Yo te voy siguiendo por ahí, te voy siguiendo también. No te preocupes, ahí vamos. No, excelente, muchísimas gracias. Este ha sido el episodio número 6 del podcast Personas Interesantes. Recuerden que pueden seguir este podcast en Spotify, también en seguirnos en YouTube. Y si te ha gustado este episodio, dale compartir. Seguro mucha más gente también puede aprender de esta plática que hemos tenido. Un gustazo, Alejandro. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos y nos vemos hasta la próxima. Se cuidan, ahí se ven. Gracias. Abrazo de gol. Cuídense. Ahí estamos. Hey, muchísimas gracias, Alejandro. No, hombre, con gusto. Es que no me la creo. En serio. Le tengo que agradecer mucho a Denis. No, hombre. A Denis y a René. No, hombre, con mucho gusto, ya sabes, o sea, realmente, mira, si en un momento dado la Mara que llega a un escalafón, a un puesto en donde no te acordás de dónde estás, de dónde venís y hacia dónde vas, es paja, sí. No andas en nada. Y yo, por ejemplo, admiro bastante la historia de Denis. La historia de Denis es heavy, no cualquiera la pasara, de verdad que yo le digo de que si todos los inmigrantes hiciéramos una recopilación de nuestras historias, hiciéramos un libro espectacular que cualquier persona pudiera motivar, ¿verdad? Así es de que y esa es mi idea. A la orden.